A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta: ¿cómo se produce el crecimiento religioso? Esto lo podemos encontrar en el documento 100 en la sección 1. Cada uno crece en cuanto a religión de diferentes formas y en diferentes márgenes de tiempo. El documento 105 dice: el mundo está lleno de almas perdidas, pero no en el sentido teológico, sino en el sentido direccional, es decir, por falta de dirección, no necesariamente porque se está en pecado ni nada de eso, sino porque van confusos en medio de todos los ismos. ¿Qué son los ismos? Los ismos son todas esas corrientes filosóficas, literarias, artísticas, como el escepticismo, el egoísmo, el surrealismo, el socialismo, el costumbrismo, el feminismo, el racismo, el sexismo, el clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos ismos tienden a confundir en el impulso de la evolución del alma a través de nuestra personalidad. Pero son tantos ya que navegamos en una total confusión que nos lleva al prejuicio y a la ignorancia. Y son estas dos cosas, prejuicio e ignorancia, los principales inhibidores del crecimiento espiritual. Y por ende del crecimiento, del crecimiento espiritual, y por ende del crecimiento religioso, y por ende el crecimiento espiritual, que es el que le sigue después, y que son tan necesarios para el progreso del arte del vivir. Veamos lo que dice el párrafo 1. Dice: aunque la religión produzca el crecimiento de los significados y la elevación de los valores, siempre resulta el mal cuando se elevan las evaluaciones personales al nivel de los absolutos. Si elevamos nuestros valores y significados al nivel absoluto, quiere decir que estamos tomando conciencia de nosotros mismos. Al hacerlo es como comparar ese nivel nuestro con el nivel absoluto, el nivel de la perfección, y al hacerlo vemos el mal que hay en nosotros. Que ese mal no necesariamente es pecado, sino es lo que necesita ser perfeccionado para elevarlo a un nivel de realidad superior para nuestra personalidad que busca. Nuestra personalidad siempre está buscando unificar los valores y significados para el progreso espiritual del alma. Son todos esos prejuicios los que debemos superar para sacar ese verdadero yo hacia afuera. Ese autoanálisis en el que decimos: lo pude hacer mejor, lo pude hacer diferente, o debí tener en cuenta que, etc. Es la conciencia de que hay una mejor forma de funcionar en esos valores. Es que estás tomando el camino de la perfección, es experiencia, es ganar sabiduría. A veces nos estancamos convirtiendo todo eso en culpa, pero tenemos que entender que es parte, la experiencia de vida es parte de nuestro crecimiento, tanto religioso como espiritual. Es parte de la perfección, es parte de cumplir ese mandamiento, ser perfecto como yo soy perfecto, ese impulso innato que está dentro de nosotros. El párrafo 5 dice al final: el crecimiento también está predicado en el descubrimiento del yo, acompañado por la autocrítica, es decir, la conciencia, porque la conciencia es en realidad la crítica del yo, mediante sus propios hábitos de valor, o sea, nuestros ideales personales. Es ser genuino, es sacar nuestro yo auténtico. ¿Okay? El segundo párrafo dice: algunas personas están demasiado ocupadas como para crecer, y por consiguiente corren el gran peligro de la fijación espiritual. En todas las edades se debe disponer de un tiempo para el crecimiento de los significados y elevación de los valores. No es algo que se aprende un día y ya, llegó el crecimiento, no. Es un crecimiento paulatino. La religión debe ir en creciendo y dando saltos, a veces lentos y otras veces cuánticos. Así como recibimos esos abrazos del espíritu residente por el nivel de búsqueda de un mortal. Vimos antes que los prejuicios y la ignorancia son grandes obstáculos para el crecimiento. Los prejuicios son esas ideas preconcebidas, ya sean negativas o positivas, sobre un individuo o sobre un grupo, a veces hasta de nosotros mismos. Y casi siempre sin tener la información necesaria. Todo lo cual puede afectar nuestras emociones y nuestros componentes de empatía para con los demás. Estos prejuicios pueden ser sociales, lingüísticos, de género, de religión, de orientación sexual, de clase, de raza, de edad, etc. Y muchas otras veces se debe simplemente pues a la ignorancia de que no nos informamos, no nos interesa buscar, leer, buscar conocimiento. El crecimiento no está dado por los meros productos, sino más bien por el progreso. Quizás yo hice algo incorrecto, un grupo se sintió dolido, afectado por algo que yo hice, quizás me rechacen o no crean más en mí, aun cuando yo me disculpe,
Pero si yo aprendí la lección y decido tomar una restricción de ese hecho, no volverlo a hacer, no hacerlo de nuevo, me he aprendido la lección de una vez y por todas. Aunque ese producto no haya sido bueno, yo he aprendido una lección, yo he tenido progreso. El crecimiento educativo verdadero está indicado por la elevación de los ideales. Una idea es un pensamiento, una noción, un algo, un concepto, pero un ideal es un objetivo elevado. Es decir, es un principio o un valor que uno se plantea como un modelo de perfección a seguir. En nuestro caso, cuando estudiamos la mente de Cristo, como que es importante que todos estudiamos la mente de Cristo, y yo diría que es mejor leerlo aquí, la cuarta parte del libro Durantia, porque está cronológicamente, no que cuando uno va a los evangelios, un evangelio dice una cosa, el otro dice otra, está todo en para adelante y para atrás, no hay una cronología exacta. Sin embargo, el libro Durantia te lleva cronológicamente desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y resurrección. Entonces es más fácil aprenderse la mente de Cristo, que es nuestra guía para nosotros crecer. Es nuestro ejemplo. El mundo entero debería leer la cuarta parte del libro. Cuando estudiamos la mente de Cristo nos parece un estado inalcanzable, pero poco a poco, si somos buscadores voluntariosos, nos damos cuenta que es infinitamente aproximable. Enseñar a los niños desde pequeño todas estas cosas, y especialmente enseñarles lealtad desde pequeño, contribuye al crecimiento. Las personas leales son personas en crecimiento, y el crecimiento es una realidad que impresiona e inspira. Eso está en el párrafo 4. Luego el párrafo 5 nos explica cuál es el terreno ideal para crecer en la religión. El cristianismo, la palabra religión, el cristianismo no la interpreta correctamente. Al punto de manifestar que ellos no son religiosos, que son espirituales. Realmente lo que son es una confraternidad que practica la religión cristiana. ¿Okay? Entonces, pero es simplemente una falta de comprender el significado verdadero de la palabra religión. Religión significa unión con la divinidad o la experiencia con la divinidad. El párrafo 6 dice: en todos los mortales hay ciertos impulsos innatos hacia el crecimiento y la autorrealización, que funciona si no se les inhibe específicamente. Antes, en el párrafo 5 dice: el terreno esencial para el crecimiento religioso presupone una vida progresiva de autorrealización. Esto es la coordinación de las propensidades naturales, el ejercicio de la curiosidad, el gozo en las aventuras razonables, la experimentación de sentimientos de satisfacción, el funcionamiento al estímulo del temor, para la atención y la presencia de ánimo, y una conciencia normal de la propia pequeñez que deriva después en humildad. El párrafo 6 dice que aunque la experiencia religiosa está marcadamente influida por la salud física, el temperamento heredado y el medio ambiente social, estas condiciones temporales no inhiben el progreso espiritual interior de un alma dedicada a hacer la voluntad del Padre. Ayuda un poco el que crezcamos en ese medio, pero al final lo que determina es la experiencia personal. Párrafo 7 dice: la religión no se puede regalar, recibir, prestar, aprender ni perder. Es una experiencia personal que crece proporcionalmente a la búsqueda creciente de los valores finales. La nobleza misma de los valores produce un crecimiento inconsciente. Pero cuando buscamos los valores finales, los supremos, ese cada vez mejor y consciente de elevarlos a niveles altos e integrarlos a nuestra personalidad y ampliándolo para las actualizaciones, se produce un crecimiento cósmico que nos eleva a la espiritualidad, aun cuando todavía el crecimiento será inconsciente. ¿Cuáles son los factores del crecimiento religioso? Los hábitos religiosos de pensamiento y actuación contribuyen a la economía del crecimiento espiritual que veremos en el próximo video. Los hábitos que favorecen el crecimiento religioso comprenden la sensibilidad cultivada hacia los valores divinos, es decir, el reconocimiento de la vida religiosa en otros, la meditación reflexionante sobre los significados cósmicos, la solución adoradora de problemas, el compartir la vida espiritual con los semejantes, el evitar el egoísmo, negarse a presumir la misericordia divina y vivir como si estuvieras en la presencia de Dios. Y todo esto se resume en
en el amor a Dios y el amor a los semejantes. El documento 100.0 dice: el amor provee el terreno para el crecimiento religioso. Los factores del crecimiento religioso puede que sean intencionales, pero el crecimiento en sí, el crecimiento mismo es invariablemente inconsciente. Nosotros podemos ir haciendo las cosas y podemos ir teniendo la experiencia, pero ese crecimiento es inconsciente. Quizás en un punto de nuestra vida podemos mirar hacia atrás y decir, ¿verdad? Que en aquel momento era totalmente ignorante y ahora mira todas las experiencias que he tenido, ¿no? De esa forma sí se puede ver de una forma consciente. Lo cual no significa una actividad subconsciente en el intelecto humano, sino más bien una actividad creadora en los niveles superconscientes, los niveles superconscientes de la mente mortal. Antes decía que los prejuicios y la ignorancia afectan nuestra parte emocional y los componentes de la empatía. Y es que el procesamiento correcto de estos factores es muy importante para el crecimiento y progreso que da paso a la etapa espiritual. Tenemos que abrir nuestra mente cósmica y mirar siempre a nuestro interior, ir canalizando bien nuestras emociones. Documento 152.6.4 dice: Jesús enseñó que apelar a las emociones constituye una técnica para captar y enfocar la atención intelectual, y consideró que la mente así despertada y estimulada es como la puerta del alma, y el alma es el lugar donde reside esa naturaleza espiritual del hombre. Ahora en el próximo video les voy a comentar la sección número 2 que explica cómo se produce el crecimiento espiritual, lo que le sigue al crecimiento religioso. Así que los espero en el próximo video.